Buenos días, mis amados hermanos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a nuestro Padre Dios soberano, Señor de toda creación, Rey de reyes, Señor de señores, quien por su infinita gracia y misericordia nos haya sacado de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamamos Centro para la Excelencia Familiar porque comunicamos el Evangelio fielmente, con fidelidad a nuestro Padre Dios, fidelidad a la amada del Señor, la Iglesia, con fidelidad a la familia de la fe, con fidelidad a la bendita palabra del Señor que hace sabio al sencillo y convierte el alma, con fidelidad a nuestra familia. Cada domingo nosotros tenemos una frase para la familia. Y la frase para la familia de hoy dice: aprovecha al máximo compartir con tu familia y sé protagonista de un hogar bien cimentado. Autor desconocido. Te la repito: aprovecha al máximo compartir con tu familia y sé protagonista de un hogar bien cimentado. Jesús es transformación y vida. Empezamos una serie de mensajes basado en la primera carta del apóstol Pedro. Y el tema es Jesús, transformación y vida. Porque la palabra nos dice que el Señor nos transforma, nos ha cambiado, nos ha renovado. Ese es el propósito de Él para con ustedes y para conmigo. Y dice la palabra del Señor que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva, allí en el versículo 3 de Primera de Pedro en el capítulo 1. Entonces, por eso hablamos de transformación y vida. ¿Por qué? Dice, porque nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro en el capítulo 1 versículo 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Leí de los versículos 5 hasta el 7 de la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1. Y dice entonces la palabra del Señor allí en el versículo 5 comenzando, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Guardados por el poder de Dios mediante la fe. La palabra guardados significa protegidos. Es similar a custodiar, preservar, cuidar, vigilar, preservar, proteger, defender, conservar, mantener. Todo eso encierra esa palabra guardados. Les he mencionado algunos sinónimos acerca de ello. Ahora, lo que está diciendo la palabra del Señor aquí el apóstol Pedro es que quienes son guardados por el poder de Dios, es decir, mantenidos o preservados en la fe y la esperanza del Evangelio, son los que se conservan de la apostasía. Apostasía es aquellos que abandonan la fe una vez que la han conocido. Son aquellos que conservan y mantienen fielmente la palabra del Señor y finalmente obtienen la salvación. Ahora, no obtienen la salvación por lo que hacen, sino que se mantienen en la salvación porque son guardados por el Señor. La palabra griega que usa aquí el apóstol Pedro es droponeut, spam-proneu, mantenido. Es la misma de 2 de Corintios en el capítulo 11, versículo 32 de la palabra del Señor, que nos habla acerca de estar guardados, de estar encerrados en una guarnición de acuerdo a la ley.
En Gálatas capítulo 3, versículo 23 de la palabra del Señor, dice así la Escritura: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces recuerden que aquí en 2 de Corintios la palabra guardados se refiere a encerrados. ¿Y dónde estábamos encerrados según el apóstol Pablo? En la ley. Pero también se refiere a encerrados en una guarnición militar, como está también en Gálatas capítulo 3 de la palabra del Señor, en el versículo 23, como estábamos hablando de la palabra del Señor. Y en Filipenses en el capítulo 4, versículo 7 de la Escritura, nos habla acerca de que el Señor guardará nuestros pensamientos y también guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Si vayamos a la palabra del Señor y vamos a 2 de Corintios en el capítulo 11 en el versículo 32, y dice: en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. O sea que el apóstol Pablo está diciendo aquí en este 2 de Corintios, usando la palabra guardar, era que el gobernador estaba guardando la ciudad, o sea que estaba vigilando. Y estaba vigilando para ver si encontraba al apóstol Pablo. Entonces, esto se los estoy mencionando para que vean el significado de la palabra guardar. Ese guardado significa aquí, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 5, de mantener como en una guarnición, en un cuartel o en una fortaleza, pero no guardados como prisioneros. A eso no es lo que se refiere el apóstol Pedro. Está diciendo que estamos en la fortaleza, en ese cuartel, para ser cuidados, para ser protegidos. La idea del apóstol es que nos está salvando el Señor del peligro. Nos está salvando del acercamiento del enemigo. Nos está guardando de las acechanzas de él mismo, de ese mismo enemigo. Ahora bien, ¿por qué usa esta expresión de que somos guardados por el poder de Dios? Guardados, el significado es que debido a que ustedes y yo somos débiles en nosotros mismos y estamos rodeados de tentaciones, el pecado está a la puerta, y que la única razón para que ellos, los lectores primarios de esta carta a las cuales les escribió Pedro, y nosotros en el día de hoy, nos conservemos firmes en la fe. Mis amados hermanos, es que Dios ejercía en esa época y hoy ejerce su poder para mantenernos a ustedes y a mí fieles y firmes. Mantenernos como fieles y firmes en el Señor. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, él le escribió lo siguiente. En el capítulo 1, en el versículo 12 de la palabra del Señor, dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Poderoso para qué? Guardar mi depósito para aquel día. O sea, guardar nuestra salvación, ayudarnos en el proceso de la salvación, ayudarnos a caminar con el Señor día tras día. En el capítulo 4 de la misma segunda carta, en el versículo 18, nos dice lo siguiente: y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo el apóstol?
que el Señor nos guardará si se dejara a nuestra voluntad el caminar en la fe, si se dejara a nuestras decisiones, a nuestro compromiso, el vivir la espiritualidad, el caminar en las disciplinas espirituales, andar a la fuerza de nuestras propias resoluciones y decisiones, a nuestro poder para cumplir con las tentaciones y resistirlas, y con cualquier probabilidad de que solos continuaremos caminando en el camino de la vida cristiana, no habría ninguna certeza de que alguien se salvara. ¿Por qué razón? No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos agradar a Dios en nuestras fuerzas. No podemos hacer las cosas que le agradan a Dios en nuestra capacidad. El mismo Señor Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Allí en Juan 15:5. Estamos atrapados en las cosas del mundo. Estamos atrapados en nuestros deseos y pasiones. Estamos atrapados en todas aquellas cosas que desagradan a Dios. Y queremos agradarle, queremos hacer las cosas para Él, pero terminamos haciendo lo indebido. Por esa razón, mis amados hermanos, ustedes y yo necesitamos ser guardados por el poder de Dios, ser guardados por el Señor y en el Señor. Sois guardados, dice la palabra del Señor, dice que sois guardados, ¿por qué? Por el poder de Dios. ¿Saben? Dios me sostiene con su poderosa mano mientras camino por la senda de la vida. Dios te sostiene con su poderosa mano mientras tú caminas en la vida espiritual. Ese poder de Dios está actuando en la dificultad. Ese poder de Dios está actuando para traer solución a nuestra vida en medio de las dificultades. En medio de este tiempo de lucha, de pandemia, de crisis, Dios está actuando a tu favor. Ese poder de Dios es un poder creador. Es el poder de Dios que hizo todo lo que hay. Y en Él vivimos y nos movemos. Él sustenta todas las cosas. Y veamos ese poder creador de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 20 de la palabra del Señor. Y dice así el apóstol: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad. Poder creador, todas las cosas por Él fueron hechas. Lo determina claramente o lo manifiesta claramente el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 3 de su evangelio, cuando dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que hay hecho hubiese sido hecho. Somos guardados por ese poder creador, pero también por ese poder que controla el universo. No solamente lo ha creado, lo está controlando, está en sus manos, está en su poder. Es interesante notar cómo, mis amados hermanos, en el universo y tomando la Vía Láctea, la galaxia nuestra, donde está el Sol, la Luna, Mercurio, Júpiter, Neptuno y otros planetas, cómo esos planetas se deberían atraer a sí mismos, como la ley de la gravedad atrae hacia la Tierra todo objeto. O sea, hay un poder que está atrayendo todo objeto, toda cosa. Entonces, mis amados hermanos,
debería el Sol, que es 14 millones de veces más grande que la Tierra, atraer a todos los planetas que están en el sistema solar. Esos 9 planetas deberían ser atraídos porque es como un imán. La fuerza de la gravedad es como un imán. Sin embargo, podemos notar que la Tierra está girando sobre sus polos, sobre su eje, que están los otros planetas también allí girando alrededor y ninguno de ellos se atrae. ¿Sabes por qué? Porque Dios los sostiene con su poderosa mano. Dios me sostiene, Dios te sostiene para que puedas vivir de acuerdo a su propósito. Pero no solamente es el poder creador, no solamente es el poder que controla el universo, es el poder que resucita aún a los muertos. Porque ese poder de Dios se manifestó a través de la vida de Jesucristo, levantando a Lázaro de la tumba. Porque ese poder se manifestó en Jesucristo cuando resucitó el hijo de la viuda de Naín, cuando resucitó la hija de Jairo. Ese poder de Dios se manifiesta a través de todos los tiempos, como cuando levantó por medio del profeta Elías al hijo de la viuda, como levantó también por medio de Eliseo a otro muerto. Poder que resucita aún a los muertos. Ese todopoderoso Dios está a mi favor, está a mi lado. Ese todopoderoso Dios está a tu lado, está a tu favor. Por eso el apóstol está diciendo, somos guardados por el poder de Dios. Poder creador, poder que hace todas las cosas. Dios es sólido, su poder es sólido. Dice el rey David, Dios es mi fortaleza firme y hace perfecto mi camino. En 2 de Samuel, en el capítulo 22, versículo 23. Dios es sólido, por eso dice, mi fortaleza firme. O sea, Dios es mi fortaleza, ¿qué? Firme, sólida. En segundo lugar, nadie puede resistirse a Dios. Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, versículo 6, dice así, y dijo, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirse. Eso es lo que está diciendo acerca de Dios, que nadie puede resistirse a Él. Y es que Dios es sólido, nadie puede resistirse, porque Dios creó todo a través de su poder, como les he mencionado. Job lo describió de la siguiente manera en el capítulo 26, de los versículos 7 al 14. Él, Dios, extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Interesante, ¿no es cierto? No habían telescopios, no había la ciencia avanzada como la que tenemos hoy. Sin embargo, Job está diciendo que Dios cuelga la tierra de la nada. La tierra está en el espacio, rodeada de agua. Es redonda, o sea, achatada, pero casi redonda. Y sin embargo, está en el espacio colgando de la nada, como está diciendo Job, miles de años antes de que se pudiera inventar un telescopio para poder mirar. Dice Job que él envuelve las aguas en sus nubes y la nube no se rompe bajo ellas. Oscurece la faz de la luna llena y extiende sobre ella su nube. Dios ha trazado un círculo sobre la superficie de las aguas, en el límite de la luz y las tinieblas. Dice que ha trazado un círculo sobre la superficie de las aguas. ¿Por qué tanta agua va al mar y nunca se llena? ¿Quién le puso los límites al agua? En medio, cuando Dios dice allí en Génesis, separó las aguas de las aguas, o sea, quitó el agua que cubría toda la tierra y le puso los límites, como dice Job. Al mar agitó con su poder
y a Rahab quebrantó con su entendimiento. Con su soplo se limpian los cielos. Su mano ha traspasado la serpiente huidiza. He aquí, estos son los bordes de sus caminos. Y cuán leve es la palabra que de él oímos. Pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? Job capítulo 26, versículos 7 al 14, nos muestra el poder de Dios. Pero también, mis amados hermanos, vemos el poder de Dios que salva a través del trabajo de la cruz. Dice en 1 Corintios en el capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. La cruz es locura, decían los griegos, porque un Dios no puede morir en una cruz. Pero esa cruz que es locura para los que se pierden, para nosotros es el poder de Dios. Pero aparte de que el poder de Dios salva a través del trabajo en la cruz, hoy el poder de Dios está trabajando dentro de nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, dice Efesios 3:20. Poder de Dios trabajando dentro de nosotros. Por eso Pedro dice que sois guardados por el poder de Dios. Pero también tenemos todo lo que necesitamos a través del poder de Dios. Es muy interesante cómo podemos encontrar en la palabra del Señor que todo lo que tú y yo necesitamos para poder caminar en el Evangelio, que todo lo que necesitamos para vivir nuestra fe, que todo lo que necesitamos para nuestra salvación, que todo lo que necesitamos para servirle a Dios, que todo lo que necesitamos para ese diario caminar con Dios, todo lo tenemos a través del poder de Él. Todo lo que necesitamos es a través del poder de Dios. Dice segunda de Pedro en el capítulo 1, versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea que todo lo necesario para la vida y para la piedad lo tenemos usted y yo mediante el poder de nuestro Dios. Ese poder de Dios que puede sacar lo bueno aún de lo malo. La primera dimensión de esta afirmación la encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 28, cuando nos habla acerca de que los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Eso es lo que la palabra del Señor nos plantea a ustedes y a mí. Los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. ¿Por qué razón? Porque Dios hace la obra perfecta en todos y cada uno de nosotros. Eso es lo que dice. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Allí nos asegura que el poder de Dios transforma lo malo en algo bueno. Vivíamos en lo malo, éramos malos, y Dios ha hecho algo bueno en nuestra vida al salvarnos en Cristo Jesús. Nos ha transformado y nos ha cambiado. Muchos de ustedes que me están escuchando pueden dar testimonio. Yo mismo puedo dar testimonio de una vida transformada por el Señor, cambiada por Él. El Evangelio es poder para transformar vidas. Entonces Dios transforma algo malo en algo bueno. Saca de lo malo cosas buenas. Es su capacidad fenomenal para tomar las peores circunstancias posibles y transformarlas, y al final sacar lo bueno de algo terrible. Si te encuentras en este momento pasando por una situación difícil,
Si te encuentras en este momento pasando por una situación anómala, por una situación terrible, te recomiendo que busques la historia de José, que está en Génesis, en los capítulos del 37 al capítulo 50, donde encontramos en esa historia cómo José es aborrecido por sus hermanos, le tienen envidia, le tienen rabia y lo meten en una cisterna. Pero de allí, por la misericordia del Señor, lo sacan y lo venden como esclavo cuando pensaban quitarle la vida. Luego, cuando llega como esclavo a la casa de Potifar, en la casa de Potifar, Dios le bendice y Potifar le coloca sobre todas las cosas, pero una situación mala ocurre allí, anómala. La mujer de Potifar coge entre ojos a José porque quería tener relaciones íntimas con él. José se rehúsa diciendo: ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? No solamente estaba pensando en su amo, no solamente estaba pensando que ella era la esposa de su amo. La expresión de él es: ¿cómo pecaría contra mi Dios? Y sale corriendo y aquella mujer lo acusa de haber intentado abusar de ella y lo mandan a la cárcel. Allí, mis amados hermanos, hay protección de Dios, aunque no parece. Pero ¿por qué digo que hay protección de Dios? Porque él era un esclavo, acusado por su ama de intentar violarla. Entonces eso merecía la pena de muerte. Sin embargo, Dios lo protegió y Potifar lo mandó más bien a la cárcel en vez de matarlo. Tiempo después llega a ser el gobernador de Egipto. Cuando sus hermanos van a Egipto en busca de comida y José es el administrador de todo Egipto, entonces ellos piensan que José va a tomar venganza. Pero escucha la expresión de José en Génesis, allí en el capítulo 50. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. O sea, de algo malo que le sucedió a José durante muchos episodios en su vida, Dios sacó algo bueno. La capacidad de Dios de sacar lo bueno de lo malo también queda demostrada perfectamente en la cruz. El cruento sacrificio de su Hijo, el derramamiento de su sangre, todos los golpes que le habían dado y finalmente quitarle la vida, entonces fue algo malo. Satanás pensó que había vencido y había derrotado allí el plan de Dios. Sin embargo, Dios con su poder le levantó de entre los muertos. Desafortunadamente, mis amados hermanos, muchas veces nosotros no estamos dispuestos a esperar pacientemente y nos entrometemos en los planes de Dios intentando tomar el proyecto de nuestra vida en nuestras propias manos y manejarla como nos parece. Y mientras Dios trata de hacer su buena obra con nosotros, nosotros estamos aquí abajo en la tierra arruinando sus proyectos al reaccionar con venganza, al reaccionar con amargura, con mentiras y con otras respuestas contraproducentes. Sin embargo, la invitación es a que sigamos las pisadas de Cristo. Él no conoció pecado, ni se halló engaño en su boca, y quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 22 y 23. El apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 2 versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Se trata, mis hermanos, de asirnos de la fe en el poder de Dios en toda nuestra vida personal. Este poder es lo suficientemente fuerte para liberarnos del pecado y llevarnos a una vida en la voluntad de Dios, que es solamente
futuro y esperanza para nosotros, como está en Jeremías 29:11. En la fe en el poder de Dios hace que usted y yo nos soltemos y dejemos que Él, que tiene todo el poder sobre el cielo y la tierra, guíe nuestras vidas. Si Él nos guía, entonces nuestra vida va a ser diferente. Así de grande es el poder de Dios. Dice Efesios 1:19, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Sois guardados por el poder de Dios, pero la Escritura dice mediante la fe. ¿Y por qué mediante la fe? Es muy claro, porque sin fe es imposible salvarte. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 de la palabra nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Así que, mis amados hermanos, la salvación es por la fe en Jesucristo. ¿Y por qué el poder de Dios mediante la fe? Porque la Escritura claramente nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes intentar agradar a Dios de muchas formas. Tú puedes intentar agradar a Dios de muchas maneras. Pero la única manera que lo puedes agradar a Él es a través de la fe. Pero la fe salvadora no es creer en cualquier cosa. La fe no es creer en cualquier persona. La fe no es creer en cualquier religión. La fe salvadora es transferir nuestra confianza a Jesucristo. Porque muchos antes de la pandemia estaban confiando en su dinero. Otros estaban confiando en su poder. Otros confiando en su salud. Otros confiando en los familiares y amigos. Sin embargo, la pandemia cambió todo eso. Muchos perdieron sus familias. Muchos perdieron sus negocios, su dinero. Muchos perdieron su salud. Por eso nuestra fe debe estar puesta en Jesús. Hebreos 12:2 de la palabra del Señor nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y finalmente, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor, allí en el versículo 5 de Primera de Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Alcanzar la salvación preparada para ser manifestada, ¿cuándo? En el día postrero. Por lo tanto, somos salvos ya, pero todavía no. Explíqueme, pastor, ¿cómo es eso de que somos salvos ya, pero todavía no? Bueno, la obra, mis amados hermanos, ya está hecha. El precio ya fue pagado. El precio ya fue aceptado. O sea, ¿por qué digo que la obra ya está hecha? Porque Jesucristo ya murió, dice la palabra del Señor, una vez se ofreció en sacrificio y para siempre. Entonces la obra ya está hecha. Y digo que el precio ya fue pagado porque con su sangre nos compró, dice la palabra del Señor. Él pagó el precio de tu pecado y del mío. Y fue aceptado por Dios. Ningún sacrificio del pasado sirvió para aplacar la ira de Dios contra el pecado. Ningún sacrificio que hizo el hombre estaba exento de pecado, porque tenía hacía el sacrificio, pero nuevamente volvía a pecar. Por eso Jesús pagó tu precio y el mío, haciéndonos entonces ahora libres de la pena del pecado. Pero asimismo, hoy ya salvos, podemos disfrutar ahora de las bendiciones de esa salvación.
Y cuando estoy hablando de las bendiciones de esa salvación, no estoy hablando de las cosas materiales. Estoy hablando de que ahora como salvos, si antes nos libró de la pena del pecado, o sea, de la paga del pecado, ahora nos está librando de pecar. El Espíritu Santo, cada vez que tú vas a hacer algo equivocado, te dice allí en tu mente, en tu conciencia, no es apropiado, no es debido, no lo hagas. Entonces, mis amados hermanos, nos está librando de pecar. Pero eso nos indica entonces que somos salvos ya, pero todavía no. ¿Y por qué digo todavía no? No estamos en el cielo. Él nos librará de la presencia del pecado totalmente. Un día Él nos llevará a su reino, sea que nos llame antes o venga por segunda vez, pero nos llevará a su reino. Entonces no olvides, somos protegidos por Él, somos guardados por el poder de Dios, es decir, preservados. En la Biblia Jesús nos advierte que Él nos está guardando, pero nosotros también debemos cuidarnos de la levadura de los fariseos, de hacer lo malo, cuidarnos de los falsos profetas, porque si Él nos protege, si Él nos guarda como dice su palabra, dice así la Escritura, que el Señor nos guarda y el maligno no nos toca. Recuerda en el Padre Nuestro, líbralos de la tentación, guárdalos del mal. El poder de Dios hoy nos guarda de todo mal. Pidámosle al Señor que nos ayude a caminar dentro de su voluntad y su propósito en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Padre de la gloria, bendigo en el nombre de Jesús la vida de todos y cada uno de mis hermanos. Llénales de tu presencia y que puedan reflexionar en esta palabra, que vuelvan a leer el texto y que recuerden que somos guardados por tu poder mediante la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Guíales conforme a tu propósito, y a los que aún no te han aceptado, que no han puesto su confianza en ti, que no te han entregado su vida, que tu Espíritu Santo les mueva, Señor, les redarguya, les reprenda, les exhorte y los lleve a un encuentro personal con tu Hijo. Gracias, Padre, por amarnos y por cuidarnos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Dile a la persona que está a tu lado: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti sus ojos. El Señor tenga de ti misericordia y ponga paz en tu corazón. Te bendigo en el nombre de Jesús y ora al Señor para ver si es posible que en la segunda o tercera semana de agosto podamos volver a congregarnos. Bendiciones para todos y que el Señor les siga guardando siempre.